Preludios de la Dragonlance 3. Los hermanos Majere. Por Kevin T. Stein. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2024. Sexta parte. Mi familia vive en Mereclar hace cientos de años, dijo la gran consejera Sellas. Después de una suntuosa cena, la anfitriona los había conducido a la biblioteca de la mansión, donde se instalaron confortablemente. Ella se sentó frente a la chimenea. La mujer sostenía entre las manos una gran copa de fino cristal en la que había escanciado un licor que aún no había probado. Conversaba con los hermanos de manera fácil y relajada, como si los conociera de toda la vida. Las llamas del hogar danzaban a su espalda y creaban un juego de luces y sombras que realzaba el porte noble de su esbelta figura. Era bellísima, de una hermosura sin igual, y el timbre de su voz acariciante, como el suave discurrir de un arroyo. No era de extrañar que ni Caramon ni Raistlin advirtieran la ausencia del Kender. Vuestros antepasados habitaban en los alrededores de la ciudad, ¿no es así?, afirmó más que preguntó Raistlin, sentado cerca del calor del fuego. También él tenía una copa de cristal entre los delicados dedos y, al igual que su anfitriona, no había probado la bebida. El mago sacrificaría su férreo autocontrol por el mero placer físico de paladear un licor. Se había despojado de la capucha y el resplandor de la lumbre se reflejaba en las pupilas, colmando su negrura con el fuego de las llamas. Sí, en efecto. Aunque no estoy muy segura del lugar exacto, respondió la gran consejera. Raistlin advirtió que, aun cuando la mujer hablaba con los dos, era a él a quien miraba y, cosa sorprendente, sus pupilas no mostraban la repugnancia o el temor que veía con frecuencia en los ojos de las mujeres. Muy por el contrario, la expresión reflejada en los suyos era de admiración, de fascinación. La idea le produjo un estremecimiento en la sangre. Quizá en la biblioteca se halle alguna reseña que aclare esos orígenes, sugirió el mago, a la vez que trazaba un amplio arco con el brazo que abarcaba los cientos de volúmenes apilados en los estantes que cubrían las paredes. Acudió a su memoria el comentario de Joust acerca del contenido mágico de algunos tomos. Si lo deseáis, os ayudaré en la búsqueda. Sí, me complacería mucho, dijo la gran consejera. Un rubor tenue tiñó la pálida tez. Bajó la mirada hacia la copa, pero al instante sus grandes ojos retornaron al rostro del hechicero. Raistlin estudió a la mujer sentada frente a él. Había algo que no encajaba, algo que lo importunaba con insistencia y que requería su atención. No obstante, su mente, distraída por la deslumbrante belleza de la dignataria, era incapaz de captarlo. Tal vez se trataba de algo relacionado con la propia Sellas. Les había dicho mucho, y nada. De hecho, habían resultado más instructivos los comentarios de la gente de la calle. Intuyó que esta hermosa mujer ocultaba algo y que, fuera lo que fuese, solo a él se lo revelaría. El mago lanzó una penetrante y significativa mirada hacia su hermano. Caramon simuló no haber captado el mensaje. Había presenciado en muchas ocasiones el proceder de su gemelo con las personas. Sabía de sus constantes manipulaciones y maniobras, el modo en que dejaba caer una sutil indirecta destinada a unos oídos curiosos o interesados en el tema, mientras aludía a cosas que solo sospechaba para llevar a su víctima a la confidencia de ciertas informaciones que más le hubiera valido mantener ocultas. Al guerrero lo abochornaba esa imperiosa necesidad de su hermano por desplegar un predominio cognoscitivo sobre los otros. Por otra parte, Caramon no tenía el menor deseo de alejarse de la presencia de aquella hermosa mujer. No le había pasado inadvertido el hecho de que, aun cuando la conversación la mantenía con Raistlin, era a él a quien miraba de forma constante. Por fin,
Sellas rompió un silencio que empezaba a incomodarlos. Bien, maestro, ¿ayudaréis tú y tu hermano a la ciudad en esta grave crisis? El hechicero extrajo el rollo de pergamino que guardaba bajo la túnica. Aquí dice que la retribución es negociable. ¿Hasta dónde alcanzan los límites de tal negociación? La cifra fijada por el consejero de finanzas asciende a 10.000 monedas de acero, informó Sellas. Caramón se quedó boquiabierto. Aquella suma de dinero superaba con creces no solo la paga obtenida por un solo trabajo, sino la totalidad de cuanto había ganado en su vida. Lo asaltó un torbellino de ideas al imaginar lo que conseguiría con semejante suma. Una posada. No, mejor una gran taberna con una chimenea inmensa en el centro del local y una docena de habitaciones y un establo en la parte trasera. En su mente se materializó una casa construida en lo alto de un vallenguot de Solace. La imagen le produjo tal excitación que se puso de pie y se paseó por la estancia de un lado a otro, absorto en tan halagüeño futuro, tropezó con los muebles y derribó una pequeña silla. «Caramón, ¿dónde está Erwig?», preguntó Raistlin con un deje de irritación en la voz. «No lo sé. Hoy no es mi turno de vigilarlo». La noticia alarmó a la gran consejera, cuyo semblante adoptó una súbita expresión recelosa. Se volvió hacia el hombretón. «No me gusta que deambule por mi casa. Guardo muchas cosas valiosas que no debe tocar. ¿Serías tan amable de ir en su busca?». Caramón miró a la mujer a los ojos. Si en aquel momento le hubiese pedido que fuera al abismo para buscar al dragón de 5 cabezas, la habría complacido. «Desde luego. Encantado de serviros, señora». El guerrero salió de la estancia por la puerta lateral, que cerró a sus espaldas con un golpe enérgico. Raistlin se levantó de la silla y se apoyó sobre el bastón de mago, como si precisara de su soporte, aunque lo cierto es que no estaba más cansado que a primera hora de la tarde. Caminó hasta una de las estanterías de libros y se recostó contra ella. Sus ojos lanzaron fugaces miradas escrutadoras a los volúmenes. Cabía la posibilidad de que la sensación inquietante que lo dominaba tuviera su origen en los libros. Los dedos dorados acariciaron los lomos de varios textos. Al retirar la mano, tenía la piel manchada de polvo y el mago contempló con el entrecejo fruncido la fina película gris de suciedad. El gesto puso de manifiesto su desagrado por semejante dejadez en el cuidado de los libros. Se frotó los dedos y el polvillo gris cayó sobre la alfombra. «Hay algo que quisiera preguntaros, señora». «Llámame Sellas, te lo ruego», susurró ella acercándose al mago. «¿Qué importancia reviste el éxito de esta empresa, señora?», preguntó en tanto insistía en darle el tratamiento oficial que los distanciaba. Sellas apretó los labios, molesta por el desaire. «Me temo que no comprendo tu pregunta», dijo tras una breve pausa, a la vez que sacudía la cabeza y arqueaba las delicadas cejas en un gesto interrogante. «Es muy simple, gran consejera», dijo Raistlin, acercándose aún más a ella de manera inconsciente. «¿Qué significa para vos que se lleve a buen fin este cometido?». «Significaría la salvación de la ciudad, del mundo entero, por consiguiente, lo considero de vital importancia. A menos que triunféis, no quedará más que oscuridad y desesperación». Sellas hablaba con serena indiferencia, sin que su voz denotara nerviosismo o inquietud. Incluso esbozaba una leve sonrisa, como si un posible futuro de tinieblas y desesperanza fuese una situación a la que fuera capaz de hacerle frente con facilidad. «¿Qué esperabas que dijese? ¿Que tu éxito tendría por recompensa todas las riquezas de la ciudad? ¿Que podrías tomar cuanto desearas, gran maestro?». La mujer dedicó a Raistlin una insinuante mirada seductora. Él sintió la reacción de su cuerpo ante la cercana presencia femenina. Furioso consigo mismo, levantó de inmediato sus defensas. «No soy un maestro. Todavía no he alcanzado tan altos niveles», replicó burlón, con fingida modestia. «Os pido me disculpéis, mi pregunta la dictaba una cuestión de principios». «Lamento haberos ofendido», añadió, a la vez que se cubría la cabeza con la capucha. La gran consejera dio un paso atrás y se apartó del mago. «Entonces, ¿aceptas nuestras condiciones?». «Oh, no, en absoluto. No es eso lo que dije. Me tomará algún tiempo decidirlo. Antes he de reflexionar». La voz susurrante del hechicero salía de los pliegues más recónditos de la túnica roja. «¿Me lo dirás mañana?», inquirió Sellas, con un timbre de impaciencia apenas disimulado.
Tal vez. Raistlin, que se había acercado a la chimenea, se dio media vuelta y recibió una sorpresa al encontrarse con que la mujer lo había seguido y estaba tan próxima a él que casi lo rozaba. ¿Ocurre algo, gran consejera?, inquirió con aspereza, escudado tras la impasibilidad de la máscara dorada del rostro. No, no. Solo que nunca había estado tan cerca de un mago. La dignataria dio un paso hacia atrás y posó los dedos sobre la joya que colgaba de su cuello. ¿No hay iniciados en Mereclar? El tono, algo más alto de lo habitual en Raistlin, denunció su extrañeza. Así es, en efecto. Hacía mucho tiempo que ningún mago cruzaba las puertas de la ciudad. ¿Puedo preguntaros el por qué? No lo sé. Hubo un hechicero que vivía en las montañas, pero murió hace mucho tiempo. Conforme a los rumores, sucumbió a una fuerza maligna, agregó Sellas después de encoger los esbeltos hombros y reflexionar durante unos momentos. Fantasmas, apostilló Raistlin, con una sonrisa contenida. ¿Cómo? Ella parecía desconcertada. Nada, olvidadlo, son necedades de mi hermano. ¿Qué clase de fuerza lo mató? No estoy segura. Se trata de una leyenda surgida mucho antes de mi nacimiento. Lo que has dicho sobre fantasmas, sin embargo, no anda muy desencaminado. Según se cuenta, fueron entes de ultratumba los que acabaron con él. ¿Os ocurren a menudo estos accidentes? Ese tipo de magia no entra en el ámbito de las materias que domino, gran consejera. Yo no soy un nigromante. Sellas se adelantó un paso. ¿Alguna vez te has planteado la posibilidad de llegar a serlo? Raistlin la miró con fijeza. Estaban tan cerca el uno del otro que casi se tocaban. ¿Por qué lo preguntáis, gran consejera? ¿Me ofrecéis iniciarme en esa oscura disciplina? La mujer prorrumpió en carcajadas. Qué mordaz y burlón, amigo mío. Como si pudiera enseñarte algo. Ignoro todo que se refiere a la magia y a los hechiceros. Sí, hermosa dama, eso es lo que afirmas, pero entonces ¿a qué viene semejante pregunta? ¿Y por qué posees una biblioteca repleta de volúmenes mágicos y no los lees?, se preguntó Raistlin, si bien se abstuvo de expresar sus sospechas en voz alta. La dignataria y el mago se sumieron en un breve silencio. Él recorrió con lentitud la estancia y observó las estanterías a medida que pasaba frente a ellas. Sellas permaneció en el mismo lugar, con la cabeza algo ladeada para seguir los movimientos del hechicero. La gruesa trenza de cabello castaño brillaba con destellos rojizos a la luz de la lumbre. El fulgor de las llamas no iluminaba su rostro, no obstante, las pupilas de un verde profundo centellearon como esmeraldas. ¿Hacia dónde te dirigías antes de venir a Mereclar?, rompió el silencio la mujer. Raistlin pasó los dedos por los volúmenes a la vez que leía los títulos y los nombres de los autores. Poseéis una colección excelente de libros, gran consejera, dijo después de contemplar un manuscrito particularmente interesante, compendio de las nuevas filosofías. Gracias, pero no me has respondido. Raistlin colocó el volumen en su sitio y se volvió para mirar cara a cara a su anfitriona. Mis compañeros y yo pensábamos cruzar el nuevo mar por asuntos privados. El mago habló con frialdad, con un tono casi insultante. Ahora soy yo quien se disculpa si mi pregunta te ha ofendido, dijo la dignataria, mientras regresaba hasta su silla y tomaba asiento. Raistlin aprovechó la oportunidad para mojarse las yemas de los dedos en el licor de la copa que había dejado en una mesita cercana. Cuando tuvo la certeza de que la mujer no lo estaba mirando, se llevó los dedos a los ojos y enseguida se le llenaron de lágrimas a causa del alcohol. Escudriñó con rapidez la estancia, el techo y las paredes. La línea, la corriente arcana de poder inmensurable, no apareció. ¿Dónde estaba? Su curso recorría la calle de la Puerta del Sur y llegaba hasta allí. Tenía que pasar por la casa. El mago se aproximó a una de las ventanas para enfocar el sendero que subía desde la cancela hasta la entrada del edificio, con la esperanza de vislumbrar en él la línea, pero los cristales de la vidriera eran opacos. ¿Te ocurre algo, Raistlin?, se interesó Sellas con expresión preocupada. Me ha entrado un poco de ceniza en los ojos, nada más, protestó él, en tanto se los frotaba con el dorso de la mano. Justo en aquel momento, su mente captó con claridad diáfana lo que lo había importunado durante toda la velada. La revelación resultó una sacudida demoledora.
Los relojes de arena de sus pupilas percibían el efecto devastador del paso del tiempo en todo objeto o ser viviente sobre el que posaba la mirada. Los archimagos de la torre lo habían dotado de tan singular visión que pesaba sobre él como una maldición, con el propósito de que jamás olvidara que todos los hombres son iguales, seres mortales, con el mismo destino final. Al dirigir la mirada a los libros alineados en las estanterías, veía cómo se pudrían poco a poco, el cuero de la encuadernación se rajaba y perdía color. Percibía que el brillo lacado de los muebles perdía lustre, que la madera se ajaba, que se hacía astillas y se desmoronaba en montones de polvo. Sin embargo, cuando sus pupilas contemplaban a ellas, vislumbraban una juventud y una belleza inmutables. No es posible, se rebeló y perdió los estribos. Se frotó de nuevo los ojos y al abrir los párpados sintió las frías garras del terror que le atenazaban las entrañas. El antes seductor cuerpo de la gran consejera no era más que un cadáver descompuesto por la acción del transcurso de eones incontables, una abominación, un simulacro aberrante de vida, algo indescriptible, perverso, antinatural, un engendro al que había que destruir. ¿Qué nueva jugarreta han inventado los archimagos para torturarme?, demandó Raistlin en silencio. Se llevó las manos a los ojos y los restregó con saña en un intento desesperado de borrar la espantosa imagen registrada por sus malditas pupilas. ¿Qué ocurre? ¿Te encuentras mal?, preguntó Sellas mientras se levantaba de la silla y se acercaba al mago. La mujer posó las manos en la piel dorada y Raistlin sintió el roce femenino, el suave cosquilleo de una sensación que jamás imaginó se despertaría en él. Repito que me encuentro bien, replicó lacónico, a la vez que apartaba de un brusco tirón el brazo que sujetaba a la dignataria. Ella lo miró con una expresión dolida que le recordó a Caramon. El mago suspiró de forma entrecortada. Su mano buscó de manera inconsciente el bastón, pero estaba apoyado contra la librería, fuera de su alcance. Os ruego me disculpéis, gran consejera. No estoy acostumbrado a que otros me toquen. Perdonad mi brusquedad. No es preciso que te disculpes, Raistlin. Lo comprendo. Te han herido, te han maltratado, y no dudas en levantar unas defensas tras las que escudarte. La mano de Sellas se posó una vez más en el brazo del hechicero. No necesitas esas defensas conmigo, susurró, y llegó tan cerca de él que la fragancia de su cabello impregnó las fosas nasales del mago. Raistlin contuvo el aliento, asaltado por una sensación de ahogo. Pero, a diferencia de la angustia causada por su enfermedad, esta sensación era placentera. Ella era hermosa a sus ojos, lo único bello que contemplaba desde hacía mucho, mucho tiempo. Su brazo se deslizó en torno al esbelto cuerpo y lo atrajo hacia sí. 12. A medida que Caramon recorría un pasillo tras otro de la mansión, el nerviosismo se apoderaba de él, si bien no comprendía la razón de su inquietud. Lo más amenazador que había visto eran las armaduras alineadas en la biblioteca. Se frotó los músculos de la pierna derecha, donde se le había formado un tenue hematoma azulado en la piel. ¿Cómo demonios me lo he hecho?, se preguntó. No recuerdo haber tropezado con nada. El corredor lo llevó desde el vestíbulo hasta el centro del edificio. En aquel punto, el pasillo dimanaba una extraña luz mortecina de un color entre púrpura y lavanda. Unas lamparillas de bronce instaladas en la misma pared a intervalos regulares proporcionaban apenas un débil resplandor, ya que el cristal deslustrado cubría las mechas y difuminaba las llamas hasta el punto de hacerlas casi inapreciables. ¿Por qué demonios esta parte de la casa está tan poco alumbrada?, rezongó el guerrero, en tanto se preguntaba en cuál de las muchas puertas que jalonaban el corredor se habría metido el Kender. Perwig. Perwig. ¿Dónde estás?, deambuló por la casa llamándole de tanto en tanto, ansioso por escuchar alguna respuesta, hasta que por fin, tras lo que le parecieron horas interminables de vagar sin rumbo fijo, oyó algo. ¿Caramon? ¿Eres tú? Claro que soy yo. ¿Dónde te escondes? Aquí. El guerrero dio unos pasos hacia la puerta situada a la derecha de donde procedía la voz del hombrecillo. Giró el picaporte y cruzó el umbral, pero al alzar la vista se quedó inmóvil, en suspenso. El dormitorio de Sellas, musitó. Sabía que debería marcharse, que incurría en una inadmisible falta de educación y decoro, pero no podía remediarlo. La belleza, la fascinación misteriosa de la habitación, lo invitaban, lo atraían de una manera irremediable hacia el interior.
Por otro lado, se dijo, había escuchado la voz de Erwick, y a su hermosa anfitriona no le haría gracia que los dedos ágiles de un kender curioso revolvieran sus objetos personales. Entraré solo un momento en busca de Erwick, susurró el guerrero, a la vez que penetraba en el cuarto. Sin plena conciencia de lo que hacía y por qué, cerró la puerta a su espalda. El dormitorio de la gran consejera estaba bien iluminado, bastante más que el sombrío pasillo que había dejado atrás. Un buen número de velas ardía en unos candelabros que presentaban todos un diseño diferente de figuras de animales, grifos, dragones y otras muchas criaturas fabulosas o grotescas. La cera derretida exhalaba un perfume tenue que le evocó a la mujer. Un estremecimiento de deseo recorrió su ser cuando se encontró, sin saber cómo, de pie junto al lecho de la dignataria. La cabecera era de bronce, decorada con las mismas criaturas extrañas que servían de soporte a las velas y ocupaba un lugar prominente de la pared posterior del cuarto. Cortinajes y doseles de seda gris colgaban del techo y de barras metálicas. Repartidos por la estancia, se veían tocadores, cómodas y cajoneras, lacados en negro, rojo y naranja, con intrincados diseños de pájaros exóticos, árboles retorcidos y flores raras. Contó 6 sillas, todas iguales. Sobre las 3 mesas distribuidas por la espaciosa habitación se amontonaba un sinnúmero de cajitas de oro, plata y otros metales preciosos, cuya textura y complejidad de elaboración denunciaban su antigüedad. Aún sin ser un experto en la artesanía del metal, el guerrero comprendió que habían sido las manos de un maestro orfebre sus creadoras. El suelo estaba cubierto con ricas alfombras de elaborados dibujos con los mismos colores que predominaban en el dormitorio. Varios espejos colgaban de las paredes y otro más, de cuerpo entero y enmarcado en oro, se erguía en una de las esquinas. Caramon se reflejó en él. Al guerrero lo sorprendió el hecho de que la imagen del espejo se encontrase a una distancia mucho mayor de la que en realidad se hallaba. ¿Cuánto tiempo hace que estoy aquí?, se preguntó en voz alta. Parpadeó desconcertado, al romperse con el sonido de su voz el hechizo fascinante, lascivo, de la habitación. ¿Dónde está Erwick? El hombretón miró a su alrededor con nerviosismo, pero no vislumbró a nadie. Ni rastro del kender. Debo marcharme, musitó, y se recostó sobre la tersa madera negra de una mesa, taraseada con flores naranjas y hojas verdes. El tacto del mueble bajo la palma de su mano era muy cálido. Sin plena conciencia de lo que hacía, el guerrero asió una prenda de tela, dejada al parecer por descuido sobre el tablero de la mesa, y la acarició con gesto ausente. Se acercó despacio a la cama y se sentó en ella, sin advertir que sostenía la prenda y que estrujaba entre los dedos la tela suave, fría. Shadas es la mujer más cautivadora que he visto en toda mi vida, murmuró. El tejido cobró calor entre sus manos. Quisiera conocerla mejor, agregó con suavidad. El hombretón se puso de pie y regresó de nuevo frente al espejo, estudió los rasgos de su rostro, unas facciones consideradas atractivas por muchas mujeres. Su cuerpo, marcado por cicatrices de numerosas batallas, poseía una fortaleza poco común. Respiró hondo y observó cómo se dilataba el amplio torso, enmarcado por los hombros anchos y los brazos musculosos. En aquel momento se dio cuenta de lo que sujetaba entre las manos. ¿Qué estoy haciendo? Con el rostro arrebolado por la vergüenza, regresó raudo hasta la mesa con el propósito de dejar en su sitio el chal de seda negra que había acariciado. De pronto, a su espalda, una vocecilla se escuchó aguda. ¿Qué tienes en la mano, Caramon? Nada, gritó, girándose hacia el kender, que lo observaba sonriente. ¿Qué es eso?, inquirió Erwick mientras alargaba la mano hacia la mesa. No lo toques, le advirtió el guerrero. Pertenece a la gran consejera. Ah, vale. El kender se encogió de hombros. Vamos, Erwick, salgamos. No deberíamos encontrarnos aquí. El guerrero adoptó una actitud severa, aunque no consiguió sentirse inocente y se adelantó al hombrecillo en su afán por abandonar la estancia cuanto antes. Erwick lo siguió, pero de repente le llamó la atención una caja pequeña colocada sobre una de las mesas. Cógeme. Cógeme. ¿Cómo? Erwick hizo un alto y miró la caja con asombro. No he dicho nada, bramó Caramon, que en su afán por abandonar el cuarto había tropezado con un enorme biombo y luchaba a brazo partido con el mueble para que no se cayera. Cógeme. Cógeme. Desde luego.
Rió el Kender, que cogió raudo la cajita y la metió en uno de sus innumerables saquillos. Erwig. El guerrero, que por fin había logrado enderezar el biombo, aguardaba junto a la puerta. Utilizaba de nuevo esa voz, por lo tanto, Erwig se apresuró a alcanzarlo y ambos salieron del cuarto. El hombretón cerró la puerta con suavidad. ¿Qué te ocurre, Caramon? Se interesó el Kender al advertir el rostro arrebolado del guerrero y su respiración más agitada de lo normal. Nada. Déjame en paz, ordenó el aludido mientras se alejaba a zancadas por el corredor. Ábreme. Ábreme. Vaya. ¡Qué cosa tan extraordinaria!, exclamó el alegre Kender al tiempo que buscaba la cajita en el saquillo. A decir verdad, no existía ninguna razón para no abrir la caja delante de Caramon, pero a Erwig lo dominó un súbito deseo de guardar para sí mismo el maravilloso descubrimiento y que su amigo no fuera partícipe del hallazgo. Aminoró la marcha y dejó que Caramon se le adelantara. Cuando lo separaba a una distancia prudente, abrió el cierre y la tapa quedó suelta. El interior de la cajita guardaba un sencillo anillo, un aro liso de oro, carente de gemas o filigranas, que reposaba sobre el fondo de terciopelo rojo. Erwig frunció el entrecejo con desencanto, esperaba algo más interesante. Después de todo, la caja le había hablado. ¿Dónde te habías metido?, le preguntó el guerrero en ese momento, después de frenar en seco para enfrentarse al Kender. ¿Detrás de una cortina? Erwig ocultó la caja bajo la túnica. ¿Cortina? No estaba detrás de ninguna cortina. ¿A qué te refieres? Oí que me llamabas desde esa habitación. Por consiguiente, en algún sitio estabas escondido. Si no te hallabas tras el cortinaje, tal vez estuvieras dentro de un armario. El Kender sacudió la cabeza con expresión perpleja. No sé de qué me hablas, Caramon. Entré allí para buscarte. El guerrero contempló a su compañero con evidente escepticismo. Luego se encogió de hombros, sacudió la cabeza y exhaló un hondo suspiro. Esta extraña casa me ha hecho oír e imaginar cosas raras. ¿Dónde has estado entonces? Bien, pues conozco Solace, y Telgar, y Ergot del Sur, y... Me refiero a aquí, a la mansión, gritó Caramon, exasperado. Ah, bueno. ¿Por qué no hablas más claro? Erwig se dio una palmada en la frente y alzó los ojos al techo, como si lamentara las pocas luces de su compañero. Hay una habitación realmente fantástica, repleta de plantas que crecen en el interior. ¿Plantas?, reiteró Caramon. ¿Estás seguro de que hay plantas dentro de una habitación? Sí. Hace calor y hay mucha humedad, por cierto. Ajá. Ahora me dirás que existe una estancia secreta, oculta en alguna parte. Vaya. ¿Cómo lo adivinas? En nombre del abismo, Erwig. No inventes cuentos e historias fantásticas. El pasillo desembocó en el vestíbulo principal. Vamos, será mejor que nos reunamos con Raistlin. De acuerdo, Caramon. Erwig se puso el anillo en un dedo y sonrió con alegría. Caramon y tú sois gemelos, ¿no es cierto?, preguntó Sellas, desde el otro lado de la pequeña mesa a la que estaban sentados. Raistlin levantó la vista del tablero de juego que tenía frente a él, sorprendido por la observación de la dignataria. En el transcurso de la velada, no se había hecho mención alguna al respecto. No imaginaba que tal circunstancia resultara obvia, replicó con sequedad. Admito que no guardáis una gran semejanza física, pero tú y tu hermano sois más parecidos de lo que suponéis. Permíteme que ponga en duda que hayáis llegado a esa conclusión gracias a vuestras dotes de observación, innegables por otra parte. Más bien me inclino a pensar que el mismo informador por quien os enterasteis de nuestra intención de venir a Mereclar os facilitó también ese dato. Por favor, no te enfades, Raistlin, pidió la dama, y lo miró con aquellos espléndidos ojos que no envejecían. Bajo la terrible amenaza que pende sobre la ciudad, como gran consejera que soy, debo indagar los designios de todos los que entran en Mereclar. Por supuesto, tenía razón y, a regañadientes, Raistlin lo admitió sin evitar despreciarse por su suspicacia y presunción. Todo por ese maldito carácter que lo impelía a dominar e imponerse sobre todo y sobre todos, a despecho de que en sus labios aún conservaba el dulce sabor de los de la mujer.
El tablero de juego era un bloque de un metal gris inidentificable, de varios centímetros de grosor, cuyos lados tenían el largo de un antebrazo. La superficie se dividía en cuadros alternativos de plata y ébano. El mago alargó una mano y desplazó 2 cuadros a la izquierda y uno adelante la figura de un hombre montado a caballo. Excelente movimiento, pero conozco bien esa táctica, sonrió la dignataria. Acto seguido, tomó de una balanza situada a un lado de los jugadores una pieza de oro, un pequeño rectángulo en uno de cuyos extremos sobresalía un cubo, y la añadió a un reducido montón de otras iguales que tenía apiladas. Los platillos de la balanza se inclinaron hacia el mago. Sellas movió una de sus figuras, un hombre con un gran escudo y una lanza, y la situó frente al caballero de Raistlin, entre otros 2 caballeros plantados en la misma fila del tablero. A continuación, colocó una gruesa barra de metal bajo sus hombres, con lo que formó una barrera que impedía el avance del jinete del mago. El hechicero despegó otra de sus piezas, una torre, tras sus hombres de caballería, y después cogió una barra del lado de la balanza más próxima a él. Los platillos se ladearon un poco, aunque continuaron inclinados a su favor. Luego quitó del tablero la barrera y las 3 figuras de su oponente y adelantó un cuadro a su caballero. También yo conozco bien esa táctica, dijo Raistlin, reclinado contra el respaldo de la silla, con ojos calculadores, estudiaba el tablero. Su estrategia había obligado a Sellas a gastar una magia importante, representada por los lingotes de oro, y a desplazar una pieza del lado del tablero donde él concentraba el grueso real de fuerzas a la espera del momento propicio. De igual modo, la había forzado a sacrificar 3 soldados de caballería, una fortificación y ventaja en la partida con su maniobra de distracción. Sellas se reclinó también en la silla y leyó el indicador de la balanza que se inclinaba a favor de su oponente para comprobar la cantidad de magia que le restaba. Has realizado un movimiento excelente, maestro. Gracias. Practico este juego hace tiempo. La puerta se abrió de golpe y chocó contra la pared. Caramon y Erwig entraron en la biblioteca de manera ruidosa. Lo encontré, anunció sin necesidad el guerrero. ¿Encontraste a quién? ¿A mí? Pero si no me había perdido, ¿o sí? ¿Me había extraviado, Raistlin? Inquirió curioso el Kender. El mago, que no había apartado la vista de Sellas, advirtió que los ojos de la mujer se clavaban en Erwig. Entre los párpados entrecerrados, las verdes pupilas despidieron un destello. Raistlin echó una fugaz ojeada al hombrecillo y reparó en el amuleto, que hasta entonces había pasado inadvertido y que colgaba ladeado de modo que el cráneo del gato centelleaba a la luz de la lumbre. Volvió raudo la mirada hacia la gran consejera, pero el rostro de la mujer era una máscara inexpresiva. Sin duda lo he imaginado, pensó el hechicero, al tiempo que un escalofrío le recorría la espalda. Has tardado mucho. ¿Qué te ha entretenido?, demandó lacónico, a fin de no manifestar su estado de ánimo. Oh, nada. Fui de un lado a otro en busca de Erwig, eso es todo, balbuceó el guerrero, con los ojos clavados en el tablero de juego. Hechiceros y guerreros. Nunca se me ha dado bien ese juego. Mucha gente tiene dificultad para dominarlo, Caramon, apuntó Sellas con voz sosegada. Supongo que no soy bastante inteligente para planear estrategias a largo plazo, confesó el hombretón. Los ojos de la dignataria se encontraron con los suyos. En ellos el guerrero leyó que la mujer admiraba a los hombres que estaban por encima de jueguecitos estúpidos. Sintió que la sangre se le agolpaba en las mejillas. Estas piezas son iguales a las que guardo en mi saquillo. ¿Quieres verlas?, chilló el Kender. Erwig saltó de forma atolondrada sobre un sillón y chocó contra el guerrero, quien, al perder el equilibrio, se tambaleó y dio un empellón al tablero de juego. Las piezas rodaron en todas direcciones. Eres un torpe botarate. Se enfureció el mago. Lo siento, Raist, se disculpó Caramon, aturdido por el estropicio. Iba a añadir algo, pero lo olvidó ante la mirada de la dignataria. No tiene importancia, intervino Sellas, con una sonrisa dirigida al guerrero. De cualquier modo, reanudaremos la discusión sobre el asunto que nos ocupa. Tu hermano y yo nos entreteníamos un rato en espera de tu regreso, nada más. Su mirada le decía a Caramon que había contado cada minuto de su ausencia. El guerrero jamás había conocido a una mujer tan fascinante, tan seductora.
No entendía cómo había permanecido alejado de ella tanto tiempo. Era por este lugar, esta mansión tan extraña. De todas formas, ¿qué te ha entretenido? A buen seguro no tardaste tanto en encontrar al Kender, instó el mago. Repito que no me había perdido, reiteró Erwick con una actitud de seriedad. En todo momento supe dónde me hallaba. Si hubo alguien que se perdió, ese fue Caramon. Le encontré en... Ah. Ten cuidado. ¿Cómo? Oh, lo siento, Erwick. No era mi intención sentarme encima de ti. Caramon sacó al Kender de debajo de su corpachón y se desplazó al otro extremo del sillón, cerca de su hermano. La gran consejera aguardó paciente a que todos sus invitados estuvieran instalados antes de reanudar la conversación. Como sabéis, el bienestar de Mereclar depende de los gatos que habitan en la ciudad. Nos protegen del mal que existe en el mundo exterior. Las profecías. Las hemos leído, interrumpió Raistlin. Aunque tal vez nos aclararéis quién las creó. Lo lamento, pero lo ignoro. ¿Puedo proseguir? Recientemente, los gatos empezaron a desaparecer. Nadie sabe el por qué. Nadie sabe a dónde se han ido. Los habitantes de la ciudad temen por sus vidas. Creen en las profecías, ¿entendéis? Los aterroriza la idea de que el fin del mundo esté próximo. ¿Conocéis los orígenes de esta ciudad? La mujer se dirigió a los tres compañeros al hacer la pregunta. Algo hemos oído al respecto, pero quizá podáis aclararnos ciertos detalles que desconocemos, respondió Raistlin. Sellas esbozó una sonrisa y asintió con la cabeza. Nadie conoce con certeza su origen, salvo que, al parecer, sobrevivió indemne al cataclismo. Por desgracia, no ocurrió otro tanto con sus habitantes. Cuando las gentes que vivían en las comarcas vecinas llegaron a Mereclar huyendo del caos desatado en el mundo, se encontraron con que todos los edificios estaban vacíos. Sus habitantes, si es que alguna vez existieron, habían desaparecido. ¿Qué queréis decir con, si es que alguna vez existieron? Hay quien cree que Mereclar es contemporánea del cataclismo, que no existía antes de la hecatombe. Absurdo, lo admito, pero creí conveniente mencionároslo. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Con el tiempo, algunas familias asumieron la dirección de la ciudad y ayudaron al resto en la organización de una convivencia en común en el nuevo asentamiento. ¿Una de esas familias era la vuestra?, inquirió Raistlin. Exacto. Todos mis antepasados han sido consejeros, miembros del cabildo que dirige y guía todos los asuntos de la ciudad. Lord Brunswick es el consejero de Agricultura y se ocupa de los campos de cultivo que nos proveen de alimentos. Lord Alvin es consejero de la propiedad. Los demás son consejeros y consejeras de sus respectivas competencias, como magistrado supremo, maestre de las bibliotecas y otras funciones similares. En total somos 10. Sellas cambió de postura en el asiento. Sus movimientos manifestaban un abandono lánguido. Con una mano separó los pliegues de la ceñida túnica y dejó al descubierto la grácil curvatura del cuello, la blanca piel marmórea. Los dos hermanos la contemplaron enajenados, paralizados, como sumidos en un hechizo. Cuando digo que no había indicio de anteriores habitantes, no soy del todo exacta, murmuró Sellas, cuyos dedos jugueteaban con el ópalo que adornaba la nívea garganta. Encontramos las profecías que aparecieron en todos y cada uno de los edificios de la ciudad, sin excepción. Estos libros, por ejemplo, se hallaban aquí, en la biblioteca. Y luego estaban los gatos. Chilló Erwick. Raistlin y Caramon dieron un respingo, sobresaltados por la voz aguda del Kender que con brusquedad los sacó del ensueño preñado de deseo al que se habían entregado. Sí, Erwick, así es. La gran consejera sonrió al hombrecillo. Los gatos. Los había por millares y deambulaban con entera libertad por las calles. Siempre se mostraron amistosos y contentos por tener gente a su alrededor. Los nuevos ciudadanos de Mereclar tomaron la presencia de los felinos como un signo inequívoco de la voluntad de los dioses, de quienes eran emisarios. ¿Cuándo advertisteis la desaparición de los gatos?, preguntó Caramon con un carraspeo para aclararse la garganta. Hace poco más de un mes. ¿Cómo os disteis cuenta de que faltaban? Aún hoy, son muchos los que vagan por las calles. Claro que no era fácil advertirlo, dada cuenta del abultado número de animales que poblaban la ciudad.
Sin embargo, la gente había hecho de unos u otros sus, digamos, mascotas preferidas. O tal vez fueran los gatos los que adoptaron a las diferentes familias, no resulta sencillo de discernir. En cualquier caso, la gente notó que sus animales desaparecían y poco después se hizo patente que el número de gatos había decrecido de manera alarmante. ¿Os habéis asegurado de que simplemente no se han escondido en algún lugar? ¿O de que quizá han cruzado las murallas y están por los alrededores? No somos tan estúpidos, replicó la dignataria, con las finas cejas fruncidas en un gesto de enojo. No quise decir, Caramon enrojeció hasta la raíz del cabello. Lo siento, amigo mío. La gran consejera suspiró. Discúlpame. Yo soporto una gran tensión estos días. En respuesta a tu pregunta, te diré que, en efecto, estamos seguros de que no se hallan por los alrededores. En caso contrario, no habríamos adoptado la medida de ofrecer esa recompensa. ¿Qué es con exactitud lo que se espera de nosotros?, inquirió Raistrin. ¿Qué va a hacer? Que descubráis lo que sucede con nuestros gatos y que pongáis fin a este horror. Sellas parecía sorprendida por la pregunta. Habéis dicho, queremos. ¿Los otros miembros del cabildo también requieren nuestra ayuda? El hechicero estudió con atención el semblante de la mujer y advirtió que las ya pálidas mejillas perdían color. Ella eludió su mirada. Algunos se mostraron reacios a contratar a forasteros. La dignataria vaciló antes de completar la frase. Los labios del mago se curvaron en un remedo de sonrisa que acrecentó la expresión severa del rostro. Lo que calláis, señora, es que los otros consejeros no quieren a un mago en su ciudad, porque en su fuero interno culpan a toda la comunidad de hechiceros de su problema. No te ofendas, Raistrin. Shavdas le dirigió una mirada suplicante. Es cierto que los demás miembros del cabildo atribuyen a los magos la desaparición de los gatos. Al menos, por el momento. No obstante, los he convencido de que te necesitamos y de que no todos los hechiceros son malvados. ¿Nos ayudarás, por favor? Caramon casi palpó la satisfacción desbordante de su hermano, la complacencia al lograr que la hermosa y apetecible mujer se arrastrara suplicante ante él. Sintió una cólera sorda contra su gemelo. Se adelantó con el propósito de consolar a su anfitriona, pero en aquel momento descubrió a Erwick que se embolsaba en el saquillo todas las piezas del tablero. El guerrero suspiró con irritación y su mano, tendida hacia Sellas, giró y aferró la del Kender. Devuelve eso a su sitio. ¿Qué? Las piezas del juego. ¿Por qué? Son mías. No lo son. Te digo que sí. Pregunta a Raistrin. Él las vio esta mañana en la posada. Aquí está la reina de la oscuridad y aquí otra reina de la oscuridad. Caray. Ahora tengo dos. ¿No es maravilloso? Caramon arrancó de las manos del Kender el saquillo con un brusco tirón y, sin hacer caso de sus protestas, vació el contenido sobre el tablero de juego. ¿Veis alguna otra cosa que os pertenezca, señora? Los ojos de Sellas recorrieron la figura de Erwick y se detuvieron un instante en el liso anillo de oro que llevaba en un dedo. No, ninguna otra cosa, gracias, respondió después. Es hora de que partamos. Raistrin se incorporó con la ayuda del bastón. Me siento cansado y son muchas las cosas en las que debo pensar. Ordenaré que mi carruaje os conduzca a la hostería, ofreció Sellas, a la vez que se levantaba de su asiento con donaire. ¿Me comunicarás mañana si has decidido ayudarnos, Raistrin? Tal vez, señora. El mago realizó una breve inclinación de cabeza y abandonó la estancia.